bienvenidos, bienvenidas, ya bienvenidos a un nuevo encuentro, a un nuevo webinar del foro Pamela Howard, IJNet, de nuestra comunidad de habla hispana. Hoy justamente nos trae un tema sumamente importante que ya varios colegas nos estuvieron mencionando para poder compartirlo. Y bueno, nuestros invitados fueron propuestos por la comunidad. Así es que bienvenido Joaquín, Rafael, ¿cómo están? Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias, Desiree, No, por la gracias, invitación. gracias a ustedes por decirnos sí, por tener esta horita para poder conversar un poco sobre este tema que me decía una amiga venezolana, lastimosamente no es novedad, no es nuevo hablar, pero que se ha intensificado después de las elecciones en Venezuela los ataques, o sea, es una cosa masiva que se está dando y le están dando de baja en varias cuentas y bueno, eso vamos a estar justamente desarrollando. Pero primero quiero comentar, ¿verdad? Que pueden dejar sus preguntas acá en el chat en Zoom, en la cajita de Q&A, o también pueden dejarnos en los comentarios en el vivo que se está ahora retransmitiendo en IJNet Español a través de su fanpage en Facebook. Bueno, Joaquín Sánchez Mariño se especializa principalmente en cobertura de conflicto en territorio. Es periodista independiente y justamente este año una novela suya, en el 2019, publicó sobre Venezuela y este año cubrió las elecciones presidenciales en dicho país. Rafael Osío Cabrices es periodista, editor, traductor venezolano basado en Montreal. Y bueno, él es editor jefe del blog en inglés Caracas Chronicles desde el 2019. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y aprovechemos para poder hacerles todas las preguntas, dilucidar todas las dudas que tengamos sobre este tema. No se preocupen, esta transmisión está siendo grabada, que vamos a compartirlo posteriormente con una publicación especial de IJNet que está haciendo en paralelo a unos proyectos que están saliendo en alianza de varios medios independientes venezolanos con Conectas para justamente salvaguardar la identidad de muchos de ellos que están en Venezuela y están en torno a ello y utilizan la inteligencia artificial para poder transmitir y contar lo que sucede en Venezuela. También esto voy a estar compartiendo allí en el chat. Pero primero me gustaría ir con Joaquín. Joaquín, justamente estos ataques que inclusive están recibiendo eh, periodistas extranjeros. Ya nos vas a contar un poco cómo llegaste a cubrir las elecciones en Venezuela y eso justamente va en aumento y muchos incluso acusados prácticamente de terroristas por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Nos puedes comentar un poco desde tu experiencia y si ya querés arrancar contando un poco cómo lo viviste estas elecciones, porque fuiste hasta allá, con qué condiciones te encontraste para poder hacer tu trabajo? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarnos a esta charla y por poner este tema en discusión. Creo que los niveles de obstaculización o de ataques al periodismo en Venezuela son varios, ¿no? Hay un primer nivel, que es el nivel institucional, y son los embates retóricos, si se quiere, discursivos del presidente Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, y de la plana mayor del gobierno, que instalan una mirada muy demonizante de los periodistas críticos, ¿no? Porque hay un montón de periodistas adeptos dentro de Venezuela, todo el aparato periodístico oficial son eh, periodistas que son, digamos, afines, ni siquiera, no que sean afines al régimen, sino que trabajan, que tienen que parecerlo. Ahora les voy a contar una anécdota respecto de eso. Pero digo, el primer ataque viene desde la línea discursiva, ¿no? El gobierno instalando que el periodista es un enemigo, que el periodista es un fascista o que el periodista es un socio del imperio tratando de destruir el proceso revolucionario. Eso construye una primera, creo que hoy en día menos efectiva, narrativa en contra del periodista, porque la verdad es que estando en Venezuela yo no sentí una
animosidad de parte de la gente. Tal vez en el 2019, cuando también estuve, sí penetraba un poco más ese discurso. En esta ocasión, en cambio, yo no sentí que la gente, por ser periodista, participé de marchas chavistas y demás, me mirara como un enemigo. No obstante, está claro que Maduro trata de señalar, ¿no? Uno de sus tantos enemigos, ¿no? Tiene los enemigos más extraños del mundo, Nicolás Maduro, como Lele Pons o los influencers de Miami, que él llama. Eh, entonces, en esa línea, creo que es el primer ataque viene desde ahí. El segundo ataque, obviamente, que es institucional, o sea, Diosdado Cabello, probablemente lo saben, pero en los últimos años, desde 2017 para acá, empezó a hacer denuncias a medios, a periodistas, embargó grandes medios como el Nacional, se quedó con la sede del diario El Nacional, un diario centenario, denunció a periodistas, muchos de los cuales se fueron del país. Entonces, ese primer nivel que yo decía de las figuras políticas se comunica directo con el nivel institucional, que es cómo esos líderes políticos utilizan las instituciones para perseguir a periodistas de manera judicial y para señalarlos también como enemigos. Esa, a ver, esos peligros institucionales se amplían a muchos lados porque también está obviamente en contacto directo con la tercera línea, que es el peligro físico y que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, con el SEBIN en su momento, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, y creo que este año está un poquito más activo el DGSIM, la Dirección de Contrainteligencia Militar. La vi más activa, vi más despliegue del DGSIM que del SEBIN este año, y esa es la tercera pata de peligro, que obviamente es la que más intimida porque son operativos de seguridad donde detienen periodistas, donde los tienen aislados por ahí unas horas, por ahí unos días o por ahí meses. Y esto todo es parte de la misma campaña, ¿no? Y obviamente que es la que más asusta porque a nadie le gusta poder despertarse una mañana y que haya 20, 30, son despliegues muy, muy teatrales, ¿no? Con muchísimos oficiales con las caras cubiertas, y que eso tiene que ver con el cuarto nivel de, de, de peligros que enfrentan los periodistas, o el cuarto nivel de persecución, que creo que es finalmente el más eficaz, que es el terror psicológico, ¿no? Todo esto que acabo de nombrar construye un miedo permanente en los periodistas, un miedo muy lógico en los periodistas y en la sociedad de no, a la hora de hacer su trabajo, porque tenés el peligro de que te señale el presidente como enemigo, el peligro de que te hagan un juicio, o el peligro directamente de que te detengan, incluso en algunos casos te torturen o te interroguen las fuerzas de seguridad. Ese, eso, ese peligro psicológico es lo que hace que los periodistas piensen 10 veces antes de publicar, saquen sus nombres de las notas que publican, no firmen las notas, eh, no muestren sus lugares de trabajo. Yo he hecho un reportaje con una amiga que tiene un medio independiente en Venezuela y a los 2 o 3 días de haberlo hecho me llamó y me pidió que por favor no lo publicara porque querían bajar el perfil. Todo eso es producto de este miedo psicológico eh, que es muy eficaz y muy, muy terrible. Mm. Salvo justo que tocaron el timbre, vengo en un segundo. Vale, vale, vale. Y Rafael, justamente eso que estaba diciendo Joaquín, que se acentúa un poco más como en estos últimos años, meses, semanas, por decirlo de alguna forma, ese tema del atropello de los ataques y de ese efecto que está dando psicológicamente a colegas y que se están tomando como diversas medidas, no solamente sacando sus nombres de sus propias publicaciones, sino apoyándose en otras organizaciones que están en otro lado, que tienen sede en otro lado y están publicando lo que pasa en Venezuela, ¿verdad? O sea, si de repente vos ves otras medidas o se está viendo otras cuestiones allí, ¿qué podemos decir? Bueno, estamos tomando distintas medidas. Efectivamente, como describe Joaquín, nunca ha habido un nivel de miedo entre los comunicadores como el que hay ahora. Y voy a hablarte primero de las medidas que estamos tomando en el presente y luego voy a hacer un poco de perspectiva histórica para explicar cuán grave es lo que está pasando hoy.
Perfecto. Entre las medidas que estamos tomando es que hemos hecho una alianza que se llama Venezuela Vota entre varios medios independientes y compartimos los materiales. Y por ejemplo, en Caracas Chronicles Pool, escogemos algunos de los materiales que se hacen en este pool y los publicamos en inglés y los firmamos como Venezuela Vota. Nosotros hemos dejado de firmar casi todo individualmente y estamos empezando a firmar como Team Caracas Chronicles. Sobre todo los autores que están en Venezuela no firman con nombre y apellido. O sea, estamos reduciendo el nivel de exposición individual de los periodistas. Pero 2 personas de nuestro equipo tuvieron que irse del país porque tenían información de que podían estar en peligro y tuvieron que pasar a la clandestinidad y salir. Nosotros somos 4 en este momento. La mitad del equipo se tuvo que ir. Somos 5 más bien. Y sabemos de colegas que están encerrados, que están enconchados, que están totalmente en la clandestinidad. Entonces, aunque el chavismo ha sido una autocracia muy del siglo XXI que conquista el poder y toma las instituciones, y eso es el centro de todo el problema, el control de todas las instituciones que mencionó Joaquín, gradualmente y con victorias electorales que antes eran victorias legítimas y apabullantes en manos de Hugo Chávez, se ha ido pareciendo en los últimos días a una dictadura del siglo XX. O sea, esto se está empezando a sentir, salvando distancias, por supuesto, a Chile en 1973, Argentina en 1976. Hay desaparecidos, hay tortura y hay chicos de 15 años acusados de terrorismo. O sea, los cuerpos de represión militares, policiales y paramilitares están secuestrando gente en masa para saquear a la sociedad venezolana porque en todos los casos piden dinero para liberar. Dinero a partir de $1,000, incluso en familias muy humildes. Y están acusando en masa de manera expedita y sin defensa escogida por las víctimas, sin debido proceso, por terrorismo, incitación al odio, que es el clásico crimen con el que se acusa a los comunicadores. Y nunca habíamos tenido en este momento 7 comunicadores en prisión. Jamás. Por distintas razones. Porque algunos pertenecen a partidos políticos, otros simplemente estaban cubriendo manifestaciones. El caso más reciente es una periodista de una ciudad costera cercana a Caracas que fue detenida por haber grabado el derribo de una de las estatuas de Chávez que fueron derribadas por la gente en esa región. Ella simplemente estaba cubriendo eso y estaba en la calle y la capturaron y la sometieron a esta desaparición forzada que dura horas o días en los que los familiares no saben dónde está, si está bien, si está vivo o no. Y luego viene el proceso en el que te acusan de incitación al odio, desestabilización, terrorismo, etc. Entonces, esta es la situación hoy. Efectivamente, estamos todos tratando de hacer nuestro trabajo. Yo estoy fuera, así que yo estoy bastante seguro. Pero igual así tengo que tomar un montón de precauciones por mi equipo y por los compañeros con los que colaboramos, ¿no? Entonces, para esta situación que acaba de describir Joaquín, que es lo que él acaba de vivir en Caracas, tiene mucho tiempo cocinándose. Joaquín mencionó el Nacional. Yo trabajaba en el Nacional ya en los 90, antes de que Chávez llegara al poder, así que tengo una perspectiva bastante amplia sobre cómo fueron cambiando las cosas. Antes de que Chávez llegara al poder, no vivíamos tampoco un paraíso, había algunos patrones de intimidación eventual contra algunos medios grandes, como que te mandaban
la autoridad tributaria a presionarte o te dificultaban acceso a dólares preferenciales para comprar el papel, para imprimir, cosas así. Cuando llega el chavismo ya viene antes de ganar el poder con un discurso de pueblo versus élites, que hoy es bastante común en manos de Donald Trump, Víctor Orbán, etc. Las élites incluían a los medios de comunicación y bueno, empieza a confundirse en el discurso chavista élite con la CIA, con el fascismo, etcétera, ¿no? Entonces, Chávez ya desde la campaña electoral, antes de llegar al poder, ya él venía atacando a los medios como un todo y atacando a la prensa en general como institución, y bombardeando con la idea de que lo que se considera verdad en realidad es mentira y lo que es mentira en realidad es verdad, que es una trampa retórica central en el chavismo desde siempre y hasta hoy, y que lleva a decir a Maduro: yo gané las elecciones, cuando es obvio para todo el mundo que perdió y muy mal. Y yo estaba en el Nacional el primer día que un medio fue atacado en Venezuela, y eso fue a principios de 2002. Estamos en 2024. Fue atacado por una turba de gente que tiraba piedras y bombas lacrimógenas contra la sede del periódico a 3 cuadras del Palacio Presidencial, y sin que apareciera la policía a proteger el edificio. Estaba lleno de gente. Estábamos ahí, hombres, mujeres, y no podíamos salir, y había un ataque físico con insultos y tal, pero bueno, le caían a piedras a las ventanas y tal. Eso empezó a hacerse común, empezó a extenderse hacia todos los medios de comunicación, y ahí empiezan todos los niveles que describió Joaquín, empiezan a manifestarse ya desde 2002. Cuando viene una crisis política en abril, Chávez pierde el poder, hay un intento de golpe de Estado contra Chávez y Chávez vuelve, las cosas se complica muchísimo más, porque se instala la polarización en la sociedad venezolana, incluso dentro de las salas de redacción. Los medios empiezan a tomar partido, tú empiezas a perder amigos, familia, etc. Estos procesos de polarización que ahora hemos visto muchísimo en América Latina y el mundo. Y la hostilidad institucional contra los medios se establece. A partir de abril de 2002, yo más nunca pude entrevistar a alguien del gobierno, más nunca. O sea, la fuente gubernamental se cerró por completo, y se establece la costumbre de que ellos hablan con su aparato de prensa o con la prensa internacional cuando quieren, pero jamás con los periodistas locales, que no militamos en ningún partido, no tenemos actividad política, somos simplemente periodistas, pero no somos parte del aparato de propaganda. Entonces, por lo tanto, somos automáticamente enemigos. Entonces, de vez en cuando hay ataques físicos, sobre todo los ataques son en el contexto de protestas, manifestaciones, en la cobertura de protestas, manifestaciones, y generalmente son a manos de ciudadanos espontáneos o grupos de choque. Estos grupos de choque, los colectivos, que han tenido varios nombres, hoy se llaman colectivos, son gente armada que ejerce violencia con armas de fuego, armas blancas, o violencia física sin armas, o intimidación verbal. Y a veces son policías, a veces no. A veces están los policías y los militares al lado y no hacen nada. Y bueno, esta gente tiene carta blanca y son el principal grupo de choque, de represión, tanto para los medios como para los demás ciudadanos en general. Entonces, durante la historia de detenciones de presos políticos del chavismo, que tienen numerosos patrones y que incluye detenciones con desaparición forzada, tortura, etcétera, contra policías, militares, jueces, fiscales, funcionarios del propio aparato gubernamental,
que en muchos casos reciben tratos más crueles que los opositores o que los periodistas. La historia ha sido que ha habido pocos periodistas presos, pocos periodistas o reporteros asesinados en comparación con México, por ejemplo, o con Colombia, ¿no? Y estos patrones que uno ve en otros países en que el narco mata a periodistas, o actores armados locales matan periodistas, ha sido escaso en Venezuela, ¿no? Es ahora que se siente más la alianza entre crimen organizado, actores paramilitares y grupos de la policía o de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y eso actúa, esa alianza actúa contra todos y contra los periodistas también. Entonces, la hostilidad hacia los periodistas, que siempre fue retórica desde antes que llegó Chávez al poder, que se institucionaliza a partir de 2002 y que va ganando en violencia institucional y física desde entonces, alcanza sus máximos en este momento en 2024. O sea, nunca habíamos visto un nivel de hostilidad tan grande en el que se desata contra la sociedad venezolana en su conjunto, no solo contra la oposición, y contra los medios no chavistas en su conjunto, todo el catálogo de agresión retórica, institucional y física contra el ejercicio de la prensa en Venezuela. Nunca ha habido unos niveles de censura como estos en la Venezuela moderna. O sea, desde al menos 1958, cuando terminó la última dictadura militar. Wow. Entonces, Y sí, ante sí es esto, un hito. sí. No, Le sumo y de hecho que, a lo sí, que Joaquín. contaba Rafael, no, le sumo que él contaba que la agencia tributaria cayó en un medio en el año 2002, a partir de ese año. Antes. Antes, hay un medio que no lo menciono para no exponer, pero un medio independiente, venezolano, trabajarán 20, 30 personas. Esta es el que fue a recorrer la redacción, que durante la cobertura de las primarias, en octubre del año pasado, en plena cobertura, mientras estaban cubriendo la elección, creo que era un domingo, cayó la agencia tributaria un domingo a la redacción a hacerles una auditoría, ¿no? Eligieron el día en que un medio cubría las primarias. Como Sí. método soft, si querés, de control, pero digo, sigue sucediendo ese tipo de... Todas las instituciones están en servicio de controlar, digamos, Sí. la prensa. Sí, dato importante. El jefe de la agencia tributaria desde hace varios años es hermano de Diosdado Cabello, el número 2 del El partido número dos. gobernante, que fue vicepresidente, ha tenido muchísimos cargos, que fue uno de los que participó en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, en el que comienza la historia pública del chavismo, y que es el jefe de la represión en Venezuela. O sea, en realidad, ¿no? Y es el más radical de los chavistas, es el halcón, es el guardián de la revolución en jefe. Entonces, el hermano de él se encarga de perseguir con presión tributaria a los medios del mismo modo en que, por ejemplo, hacía cerrar un restaurante donde había comido María Corina Machado durante su recorrido por el país. Wow. Entonces, el secuestro de las instituciones, el secuestro Sí. del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Contraloría, de la Asamblea Nacional, de todos los poderes públicos, permite que el chavismo preserve el poder ante una sociedad que ya lo rechaza mayoritariamente, y que queden impunes todos los actos de agresión hacia la prensa y hacia todos los ciudadanos que se están cometiendo. Joaquín, ¿cómo ves toda esta movida? Porque como ahora hay más, se utilizan más las redes sociales y se llega a nuevas generaciones y de por ahí
la propia audiencia se entera y sigue estas, ¿cómo se dice? Estas noticias, todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo ves un poco esta movida que se está dando desde afuera, ¿verdad? Hace rato mencionabas, por ejemplo, a una influencer que es venezolana, pero vive en Miami, creo ya hace bastantes años. Eh, ¿Cómo ves esto dentro del trabajo y de la cobertura que se está dando, ¿verdad? A este tipo de sucesos, situaciones que van. Bueno, creo que las redes sociales vienen a suplir un poco estas, eh, un poco la ausencia de los medios o del trabajo de los medios, no porque no lo hagan, sino porque tienen todos estos obstáculos que estamos hablando, y creo que las redes sociales les permiten seguir teniendo un lugar donde publicar, seguir teniendo una voz. Es el mayor obstáculo de Nicolás Maduro, sin lugar a dudas, porque si bien logró controlar en gran parte la estructura de medios, cuando vienen las redes sociales con tanta potencia, bueno, ahí empieza a buscar la manera. Primero lo hizo a través de persecución a gente que incluso tuiteaba o que ponía un like a un tweet, y esa fue un raíz de persecuciones judiciales que creo que duró poco porque es incontrolable, ¿no? ¿Cómo haces para perseguir a los cientos de miles de personas que le ponen like a un tweet o que retuitean? Después empezaron a haber estas herramientas como la declaración, lo que están tratando ahora, que es que le está intentando que la Asamblea Nacional trate una ley contra el fascismo, en la que incluyen las posteos en redes sociales. O sea, no es casual, no es un delirio simpático de Maduro sacar WhatsApp de los teléfonos o bloquear X o Twitter mientras se habla de una ley contra el fascismo. Lo que se está intentando es encapsular a Venezuela en un discurso único donde no haya disidencia de ningún modo. No obstante, creo que es una tarea semi imposible. Primero porque en Venezuela todos saben usar un VPN. Eso es una especie de la gran educación tecnológica de Venezuela, producto de la precariedad, ha sido, ¿no?, muy fértil. Eso suele suceder, donde hay menos herramientas, a veces el ingenio viene a suplir. Cualquiera en Venezuela sabe usar un VPN, por lo cual el bloqueo de Twitter o de distintas redes sociales funciona hasta ahí. Yo creo que las redes sociales son el principal enemigo de Nicolás Maduro, y es donde hoy, si bien también está operando el miedo, porque hay amigos míos incluso que me dicen que ya no están tuiteando, que no están poniendo likes Sí. a tweets, o incluso que no están subiendo estados de WhatsApp. O sea que la estrategia del terror funciona porque se reduce. Sin embargo, sigue siendo una fuente muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay 8 millones o casi 8 millones de venezolanos afuera del país, que yo creo que hoy tienen una labor fundamental. Si bien tratan de extender la matriz del terror, incluso los familiares de los que están afuera, porque cuando se fijan, si cuando Maduro le habla a Lele Pons, es intimidante, porque Maduro le dice, Lele Pons, vos estás en Miami, pero tu familia está acá. Sí, O sea, hablé con tus amigas, le dice. dice, hablé con tus amigas, pero creo que lo más grave de todo es que le dice Lele Pons, ¿qué pasa con tu Bueno, familia? ¿Qué pasa con la familia de los influencers de Miami que están acá? Él está diciendo, ojo a los 8 millones que están ayer, afuera, porque su familia abiertamente. es una amenaza abierta, muy directa, que me parece increíble que el mundo la pase de largo, ¿no?, o la permita. Y bueno, aún así creo que esos 8 millones son una fuente, son 8 millones, yo digo que hay 8 millones de periodistas afuera de Venezuela, que son los que tienen que mover la noticia a través de las redes sociales, que son lo que tiene Twitter sobre todo, porque es más fácil, se necesita menos internet, es más fácil de cargar el material, es más fácil de descargar. Entonces Twitter funciona mucho por la agilidad y por la liviandad. Echar un tweet supone muy pocos datos. Entonces, creo que es la herramienta más potente que hoy tiene ni siquiera te hablo de la oposición, que tiene la ciudadanía para denunciar lo que está sucediendo. Vimos en vivo cómo secuestraban, cómo detenían a una
funcionaria de la oposición en el estado de Portuguesa, si no me equivoco. Ella grabó en vivo en Instagram Sí. su detención, cómo la policía rompía una puerta, la puerta de su casa, y entraba a detenerla. Está grabada en vivo la cara del oficial que la detiene. Después el gobierno va más allá y hace un video editado por ellos y publicado por ellos en los que muestran a la detenida en un clip editado de manera muy, muy burda. Después hay videos incluso hechos por el Estado en los que hay un video que tiene la canción de Freddy Krueger como una especie de pesadilla y muestran la pesadilla a la que somete el Estado a los periodistas. Y esos son videos editados por el propio gobierno o por el propio aparato del Estado que demuestran que también están saliendo a competir en las redes sociales, llevando el terror ahí con los propios Sí. lenguajes en las redes sociales. Sí. Y que se publican en los canales institucionales, en las cuentas institucionales, por ejemplo, de la DGSIM, la Dirección de Inteligencia Militar. O sea, Exacto. esto es comunicación oficial. Esto que está describiendo Joaquín con la canción de Freddy Krueger, con efectos especiales, es comunicación oficial pública, desde medios públicos, desde instituciones públicas. Un acto de intimidación medieval contra la sociedad venezolana en su conjunto. No, es como para que se den una idea, como si durante la dictadura militar argentina el ejército hiciera una publicidad diciendo a aquellos que estén en contra nuestro, les espera esto y pongan un avión como en relación a los vuelos de la muerte. O sea, están haciendo alarde de sus métodos de detenciones forzadas, de tortura, están alardeando básicamente de sus violaciones a los derechos humanos. Y eso, cuando se llega ahí, es como, ¿dónde está el freno, no? Sí, incluso el alarde llega a dar cifras de detenciones que son superiores a las que están dando los organismos de derechos humanos. Es una situación que yo nunca había visto. Es un gobierno que dice, hemos detenido 2.500 personas y los organismos de derechos humanos dicen, hemos confirmado que hay 1.200 personas detenidas. Sí, sí, sí. Suele ser al revés. Suele ser que un gobierno dice, no, nosotros estamos siguiendo todos los patrones, todas las normas, aquí no hay presos políticos, que era lo que decía el chavismo hasta hace poco, ¿no? Ahora dicen, vamos por ti, esta es la operación Tum Tum, vamos a tocar tu puerta, no vamos a tener clemencia con nadie y estamos deteniendo muchísima gente y se jactan de esto. O sea, es realmente terror de Estado a través de las redes sociales con un tono burlón No, y y que Maduro despliega hablando a todos de, los niveles. Maduro hablando de, acá lo que decía Rafael es muy preciso. Maduro hablaba en su momento, hace 2 semanas, de 2.000 detenidos, mientras el Foro Penal hablaba de 1.500, y Maduro alardeaba de la construcción de 2 cárceles. Y otro tema que para mí pasó desapercibido y me parece terrible, que se habló de 2 cárceles para reeducar. Eso me suena a lo peor de los gulags soviéticos, me suena a las escuelas, Camboya. a campos de concentración y a escuelas, a los centros islámicos de reeducación. Hay muchos países islámicos que mandan a sus hijos occidentalizados a reeducarse en el Islam. Maduro habló de 2 cárceles para reeducar básicamente a la oposición. Eso es la naranja mecánica, las escenas en las que ponen a un chico, al protagonista, y lo hacen ver escenas, lo torturan para reeducarlo. De eso está hablando Nicolás Maduro en cadena nacional. O sea, no lo dicen si no se filtró, lo está diciendo al mundo. Eso es el panorama. Creo que esto es el diagnóstico. Después no sé si quieren hablar de herramientas, pero creo que esto es un poco el paño en el que estamos, o en el que están metidos los periodistas venezolanos. Y parecía que, bueno, ni bien salieron los resultados y empezaban a especular y veíamos imágenes del tema de las actas, de cómo escondían, de otros que rescataban, toda esa, como esa semana, primera semana después de las elecciones, y cómo nuestros países, porque varios de nosotros se pronunciaron, nuestros presidentes se pronunciaron pidiendo, ¿verdad?, de que esto se revea. Y parecía que eso iba a seguir como ahogando a Maduro, ¿verdad? De esa presión internacional en principio.
no sé cómo lo vieron ustedes o o qué lectura le podríamos dar a eso, de que en principio estaban como nuestros países, ¿verdad? Cuestionando la celebración de las elecciones, de que no fueron lo suficientemente transparentes y que hay que responder al pueblo venezolano, pero era todo en el momento y después parece que no sé qué otras cosas se articularon, yo ya no vi más otras cuestiones, más allá de estas movilizaciones que se hicieron a nivel internacional, 17 de agosto, que se pronunciaron desde diferentes lugares, los propios venezolanos y también amigos de ellos, amigos nuestros, que estaban con ellos, ¿verdad? No, yo creería que eso hubiese aportado mucho, que desde estas comunicaciones internacionales puedan apretarle, llamarlo de alguna forma, ¿verdad? A Maduro, pero parece que no, el enojo de él intensificó, creo yo. Bueno, quisiera saber la percepción de Joaquín primero y después te respondo yo esta pregunta. No. Yo creo que todavía no está terminado, ¿no? La moneda todavía está en el aire. Creo que la comunidad internacional muy rápido salió o sea, fue tan flagrante, ¿no? Tan Sí, evidente el fraude. fue un boom, por eso te digo, y era así como todos respondían. Sí, pero pues creo que sobre todo porque fue muy evidente el fraude y Total. conforme pasan los días se vuelve más burdo todavía. Eh, Se podría hablar de una primera línea de países que no es tan sorprendente que hayan salido a respaldar a Edmundo González Urrutia, porque uno podía presumirlo. Tal vez el caso de Chile fue el más eh, sorpresivo por lo enérgico de Boric, para mí muy ejemplar, fue el caso de Chile. Eh, Después, los tres actores principales acá son México, Colombia y Brasil. No porque sean, primero Brasil porque es el país más importante de la región, eh, sino porque son tres países históricamente aliados, o sea, históricamente no, ideológicamente aliados, dado que Colombia se vuelve aliado de la llegada de Petro, que no han salido, salvo López Obrador, que también está de salida, no han hecho una defensa como la que se esperaba de sus dos aliados, sus dos socios, ¿no? Brasil empezó jugando bastante fuerte Lula antes de las elecciones, al decir que si perdía se tenía que ir. Luego, evidentemente, empezó a cotejar otras posibilidades y bajó un poco las revoluciones, pero que Lula no haya reconocido el triunfo de Maduro y que Petro pida las actas es muy significativo, por más que nos parezca poco enérgico, es muy significativo. Por otro lado, yo creo que la experiencia del 2019 con los países en el Grupo de Lima, que se armó en su momento, la estrategia fue reconocer a Guaidó como presidente encargado, a los embajadores de Guaidó. Esa fue una estrategia que no fue fructífera, ¿no? No generó un gran boom comunicacional durante un tiempo, pero no llegó a nada, no condujo a nada. Entonces, esa estrategia fallida me parece que lleva a los países este año a tener una estrategia distinta, ¿no? Estados Unidos, sobre todo, no está liderando la estrategia diciendo reconocemos al mundo como presidente. Están siendo un poco más prudentes, están intentando hacer, supongo que hay negociaciones de las que no públicas, pero creo que se está llevando de manera más prudente para cambiar la estrategia, mientras el gobierno intenta, a través de la sala del TCJ, el Tribunal Supremo Electoral, validar su triunfo. Ya en su momento, primero Lula había dicho que no era el TCJ el que tenía que validar, después dijo que no se quería meter con la justicia. Eh, Creo que todavía, como digo, creo que todavía la moneda está en el aire. Me interesa mucho saber qué piensa Rafael. Yo creo que todavía hay un par de capítulos por ver. Eh, Creo que todavía hay un par de capítulos por ver en el ámbito internacional. Creo que ese primer boom era lógico que bajara un poco. Creo que se viene una segunda embestida. Sí, creo que podemos unir esta pregunta que tú hiciste de Cire con la que está haciendo Alexander Medina de Radio Fe y Alegría en Venezuela.
Sobre qué se podría esperar de la comunidad internacional ahora que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo totalmente, está a punto de emitir un Hoy se pronunciamiento. Tal pronuncia, vez lo hoy hagan. se pronuncia, Sí, ¿verdad? estamos esperando eso, ¿no? Puede que no ocurra, pero bueno, parece que sí. A ver, en efecto, se hizo claro desde el primer minuto que esto no es un asunto de izquierdas versus derechas, como el chavismo siempre lo ha planteado, o de progresismo versus fascismo, sino de autocracias versus democracias. Y efectivamente vimos que los primeros países que felicitaron a Maduro fueron Rusia, China, Cuba, Irán, Honduras. Y que bueno, luego vino esta primera reacción sorprendente de un gobierno de izquierda, de otro tipo de izquierda, que es el de Gabriel Boric en Chile, ¿no? Y luego las reacciones que hemos tenido. Efectivamente, el fantasma de 2019 pesa aquí en cuanto a reconocer a Edmundo González como presidente electo. Recordemos brevemente qué pasó en 2019. Maduro se hizo reelegir con una elección ilegal, también fraudulenta, en 2018. De manera que en 2019, cuando él estaba iniciando el periodo para el cual se había reelecto en esa elección de 2018, se convierte en ilegítimo. Y según la Constitución venezolana, eso crea un vacío de poder para el cual tenía que ocupar la presidencia temporalmente y llamar a elecciones en un mes el presidente del Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento era un joven diputado llamado Juan Guaidó, que había caído allí por mera casualidad, porque le tocaba a su partido ejercer la presidencia. En aquel momento la oposición tenía mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, ahí se crea, a partir de una interpretación de la Constitución, una situación en la que Maduro sigue gobernando como si no hubiera pasado nada, porque gracias al secuestro de las instituciones él seguía en el poder, mientras que muchos otros países, y países muy importantes, reconocían a Juan Guaidó como presidente interino. Esta vez se hizo una elección que fue observada por el Centro Carter, que fue observada por un grupo de expertos electorales de la ONU, que intentó ser observada por otros expertos independientes, y que obviamente es un fraude. De hecho, lo que muchos expertos dicen, el mayor fraude que se ha cometido en América Latina en décadas. Entonces, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional y del TSJ? El TSJ no tiene manera de probar, simplemente no hay una manera técnica de demostrar que Maduro ganó la elección. Y no le existe de la misma manera en que nunca hubo manera de demostrar que Chávez, si hubiera ganado, hubiera robado las elecciones que ganó, porque con este mismo sistema electoral que fue perfeccionándose y que en realidad es técnicamente muy bueno, es prácticamente imposible hacer fraude, porque hay muchas maneras de comprobar. Tienes que comprobar por 3 vías distintas tu victoria, y porque hay un registro electrónico y un registro en papel al cual la oposición tuvo acceso porque se organizó sabiendo que le iban a hacer fraude, y porque María Corina Machado es una experta en los temas electorales desde hace más de 20 años. Entonces, todo el mundo sabe que el TSJ no es una organización independiente y técnicamente no va a poder probar que Maduro ganó. Claro. Entonces, ahí lo que va a venir es que los países de América Latina se van a encontrar con el problema que es un problema de política interna para cada uno de ellos. Vamos a aceptar que se haga un fraude electoral de esta manera en Venezuela, y qué precedentes va a dejar eso y qué mensaje va a transmitir eso a lo interno de Brasil, de Colombia, por ejemplo, Lula da Silva ha tenido que enfrentar su gobierno, las instituciones judiciales brasileñas han tenido que enfrentar el caso Bolsonaro, que dijo haber ganado la elección y que en nombre de eso organizó un asalto a las instituciones en Brasilia.
¿cómo Lula va a aceptar un fraude en Venezuela como el que se cometió? ¿Cómo Andrés Manuel López Obrador, que tiene menos en el fuego en cuanto a Venezuela, aunque México es ruta de paso para los millones de personas de venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos y que van a seguir tratando de llegar a Estados Unidos ahora que Maduro sigue allí? Como AMLO, que en buena parte construyó su carrera política y llegó a la presidencia alegando que le habían hecho un fraude, que Felipe Calderón le había robado las elecciones, ¿cómo ahora va a aceptar un fraude en Venezuela? AMLO al menos tiene la ventaja de que está en salida y de que sería Claudia Sheinbaum la que lidiaría con las consecuencias de aceptar un fraude en Venezuela o de lo que vaya a pasar en Venezuela. Pero algo tiene que hacer la comunidad internacional. O sea, aparte de decir que están muy preocupados, algo más. Claro, algo más. Entonces, bueno, vienen más sanciones, viene más presión internacional, pero la verdad es que es más lo que pueden hacer, aparte de lo que ya han hecho, pero con todo lo que puedan hacer, el efecto de la comunidad internacional llega hasta un punto. La presión externa tiene unos límites. Claro, es como un favor Por que le algo pedís a un existen amigo. autocracias en el mundo. ¿Perdón? Claro, que es como un favor que le pedís a un amigo, ¿verdad? Claro, Que en una ocasión te claro, te pero va somos a los hacer. venezolanos los que tenemos que resolver esto. Entonces, el problema es que a la presión externa se tiene que sumar la presión interna. La presión interna, que es manifestaciones en las calles y organización ciudadana, tiene que ser el factor determinante. Eso lamentablemente significa prisión, tortura, muerte, desapariciones. Y es por esto que el principal esfuerzo del chavismo en este momento, más que gobernar, más que hacer cualquier cosa de las que debería hacer un gobierno y nunca hace, es preservar el poder desatando una gran campaña de terror para la sociedad venezolana y para los medios en particular. Entonces, su terror funciona en la medida en que sus capacidades de infundir el terror, de generar censura, de mantener a los ciudadanos en sus casas, se corresponden con el reto que están enfrentando. Si llega a pasar algo, por ejemplo, que detenga a María Corina Machado, que haga explotar muchas manifestaciones de mucha gente a la vez, las capacidades represivas del gobierno se va a encontrar con su límite. Y ahí puede pasar lo que necesitamos que pase, lo que nunca ha pasado, ni con la crisis de 2002, ni con la crisis de 2019, ni con las olas de protestas en 2014 y 2017, que dejaron cientos de personas muertas, que es que la alianza civil-militar que mantiene a Maduro en el poder se rompa. Eso nunca ha ocurrido. Sí. O sea, hay disidencia dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuerpos de seguridad, dentro del aparato estatal, y esa disidencia está siendo perseguida, castigada, forzada al exilio, etc. Hasta ahora, el chavismo ha podido sofocar su disidencia interna, sofocar la rebelión de una sociedad que hace tiempo dejó de votar por el chavismo. O sea, ya el capital popular que tenía el chavismo, que era real, que era legítimo y que era muy grande, desapareció. El chavismo como movimiento político está extinguiéndose. Lo único que le queda es la fuerza, porque ya ni siquiera tienen plata. Entonces, pero esa fuerza tiene unos límites. El problema es que cruzar esos límites implica un costo humano para la sociedad venezolana. Pero al mismo tiempo, ustedes lo saben tan bien como yo, todos los que estamos en este webinar lo sabemos, la atención internacional que en el complicadísimo mundo de hoy, con el Medio Oriente como está, con Ucrania, con tantas tragedias que ocurren, y con el attention span de la gente, que es como de un gatico buscando una mancha de luz,
es muy difícil de obtener y una manera de obtenerlo es generando imágenes que puedan salir en los noticieros y que puedan viralizarse en las redes sociales, y esas imágenes suelen ser la policía reprimiendo gente en las calles. Mientras no exista gente protestando, no vamos a tener imágenes que ganen la atención mundial, que generen a su vez estímulos para que los gobiernos hagan más presión, porque tienen estímulos de sus propios ciudadanos, y que someta al aparato represor chavista a encontrarse con el límite de sus capacidades y llegar al umbral en que se pueda quebrar la alianza chavista. Es una encrucijada horrible, horrible. Yo le sumo a Rafael, eso sí. esta es terriblemente angustioso lo que dice Rafael, suscribo, estoy de acuerdo, pero claro, eso es un panorama que a todos los que tenemos gente querida dentro de Venezuela, ni hablar del que es venezolano, nos angustia mucho, pero yo digo no solo la capacidad represiva del Estado, sino la voluntad represiva de los agentes que efectivamente tienen que ejercer la represión. Porque me ha pasado en esta vez en Venezuela de estar en muchas situaciones de represión, no hubo tantas, durante dos días, y que los propios policías me dijeran que no querían reprimir, que ellos también tenían familia, que me dejen estar al lado, un poco yo haciéndome el distraído, porque todo aparato represivo, toda institución de control, después encuentra sus grietas en el factor humano, ¿no? De repente uno habla con un policía y habla buena onda y el policía te deja estar ahí. Y me ha pasado de ver estar en un medio de represión y que los propios policías en la Guardia Nacional me dijeran que no querían, pero que eran sus órdenes. Entonces, además de la capacidad represiva, hay que ver hasta dónde va la voluntad represiva de esta gente, que en cualquier momento va a estar reprimiendo a su hermano, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando un policía se encuentra con su hermano del otro lado? O apresarle a un pariente. Sí, sí, por eso ahí está la triste esperanza de que se genere este quiebre en esta alianza cívico-militar, policial, de la que habla Nicolás Maduro. Tenemos exactamente 8 minutos. Wow. Se ha intensificado la conversación. Muy agradecida por todo el panorama que trasciende un poco este aumento de ataques que reciben periodistas en la actualidad. Y justamente para poder ir cerrando, Joaquín, vos que entraste, saliste, tú tuviste tu modus operandi para poder entrar a Venezuela poco antes de las elecciones y luego poder salir. Pero ¿qué otras recomendaciones nos querés dejar para unos ¿verdad? Acá para la comunidad que podamos hacer los periodistas que informan o desde Venezuela o de Venezuela, desde otros lugares, o a colegas que van a viajar para realizar coberturas en el país ante esta actitud de hostilidad justamente que se está viviendo y están impregnando las autoridades a quienes escapan del control, de su control informativo? Bueno, algunos consejos y algunas consideraciones. Los consejos siempre es tomar recaudos. Hay que tomar más recaudos que en cualquier otra cobertura. Seguramente un periodista que va a cubrir Venezuela tiene experiencia de campo en otros campos, en otros terrenos. En Venezuela hay que tomar algunos recaudos extra. Yo generalmente intentaba publicar las cosas que veía o que sucedían una vez que me había movido de ese lugar en particular. Es decir, si algo sucedía en Plaza Altamira, Plaza Francia, no publicaba mientras estaba ahí, sino cuando me había movido. Trataba de no dar pistas de mi ubicación de mi hotel, trataba de no dejar sí, pistas que indicaran dónde estaba parando. Me movía, cada 2 noches me movía de hotel, iba a la casa de algún amigo, después volvía de un hotel. Cuando iba a los hoteles me registraba con la cédula, le pedí a algún amigo venezolano que se registrara por mí, porque cuando van a buscar el DGCIM o las distintas fuerzas que van a buscar a los hoteles, piden la lista de huéspedes. Entonces, si uno está en la lista de huéspedes,
es más fácil ser detenido. En cambio, si pones el nombre de otro y te están buscando a vos y no apareces en la lista de huéspedes, es un primer cortafuegos. Uno nunca sabe en Venezuela si te están buscando o no, si uno es blanco o no, si el gobierno vio o no vio algún material de uno. A mí me ha pasado publicar mucho en redes sociales, en medios y en redes sociales. Lo que me expone más probablemente son las redes sociales. Yo traté de hacer una cobertura en la que poner menos mi cara que en otros casos. Yo a veces hago reportes apareciendo. Lo hice en Venezuela, aparecí en algunas circunstancias contando algo que pasaba, pero traté de que los mayores reportes sean sin mi cara para que si algo se hacía viral, no se viralizara con mi cara, para poder seguir haciendo el trabajo. Yo en el 2019 publiqué casi todo una vez que me había ido, porque no había tanta actualidad. En este caso necesitaba publicar en el momento, porque una represión no puede publicar 3 días después. Eh, pero bueno, tener mucho recaudo con eso, con qué información de contexto das. A mí me pasó en un momento, estaba en un hotel y el mozo vino y me dijo, vos sos el de Twitter. Ya cuando me dijo eso, dije, bueno, evidentemente me tengo que ir de este hotel, Sí. porque se difunden mucho algunos materiales. Sí. Entonces, ir teniendo recaudos con cómo administra uno el material que hace, ¿no? Obviamente que cuando ve alguna fuerza de seguridad muy cerca o incómoda, no levantar la cámara. Yo tenía un Instagram alternativo mío, como de viajero, y cuando la policía me ha pasado 2 veces, me pedía el Instagram o el nombre, haciéndose la distraída, yo le daba este Instagram alternativo en el que veían simplemente a un viajero, para Turista. evitarme que si veían, ¿cómo? Un turista. Un turista, Ujú. sí, pues si veía mi Instagram verdadero, Mm, olvídate. Lo mismo con Twitter. Entonces, claro. algunos recaudos que uno tiene que ir tomando y después, sobre todo, ser muy cuidadoso con qué, esto es algo que yo aprendí en esta, digamos, en esta vuelta, que es con qué publica uno respecto de a quién está exponiendo, ¿no? Porque antes de las elecciones todos daban la cara y todos hablaban muy contentos. Después de la elección, cuando empezó el terror, la gente empezó a no querer hablar, empezó a pedir que Sí. no pongan su nombre, su cara. Entonces ahí tuve que empezar a pixelar algunas caras, a guardar material que tengo que no pude publicar porque exponía mucho a alguien. Y ahí, bueno, uno tiene que ser cuidadoso y resignar material en pos de cuidar a la gente, porque te puede pasar que por el afán de comunicar o de una imagen que impacta, terminen deteniendo a alguien, y nadie Sí. quiere cargar con eso, ¿no? Sí, empieza a parecerse lo que es está reporteando en Cuba, que no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, que bueno, que es un problema que la gente quiere hablar contigo, pues, y si saben que eres periodista, bueno, entran en pánico y todo se hace muy difícil. Bueno, eso ya está pasando en Venezuela y antes no era así. Y justamente para cerrar, Rafael, pues tenemos 3 minutos. eh, Como esta alianza que nos hablaste sobre Venezuela Vota, ahora también está la de Operación Retweet, Sí, que eso es un proyecto de reclutó Venezuela Vota. exactamente, donde están Ujú. varios, más de 10 medios independientes venezolanos trabajando. Y los avatares, porque son avatares, bueno, a través de la inteligencia artificial informan lo que pasa en Venezuela. Ya tiene 6 episodios actualmente. Les recomiendo que sigan Sí. mucho, que lo compartan mucho, que lo retuiteen, hagan la operación retweet, por supuesto, de eso. Y ahí quiero cerrar un poco, Rafael. ¿Se puede informar bien ante todas estas iniciativas que tenemos, verdad? ¿Podemos informar bien de cerca de lo que ocurre dentro de Venezuela sin poder estar in situ en los acontecimientos? Bueno, yo soy muy el periodista del siglo XX, mi mente funciona así y para mí es muy problemático no estar en el lugar. Entonces yo trato en lo personal de hacer lo que sí puedo hacer desde afuera y es brindar análisis, brindar contexto y utilizar mi experiencia histórica de haber empezado a hacer periodismo hace 30 años para dar perspectiva, que también falta mucho a veces, ¿no? En los contenidos tan efímeros que hacemos. Total. Y bueno, por eso soy más editor que reportero desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, me toca ese rol.
Pero dentro de Venezuela, en el terreno, hay tanta opacidad, es tan escaso o inexistente el acceso a la información pública. Es tan difícil hablar con la gente que a fin de cuentas no hay mayor diferencia entre estar allá y estar afuera, porque igual te comunicas con la gente por WhatsApp, por email, por vías electrónicas. O sea, de good old entrevista en persona es cada vez más escasa. Bueno, porque la gente tiene miedo y porque el mero hecho de estar en la calle es un peligro. Ya no por la delincuencia, sino por los cuerpos de seguridad. Entonces, si estás en Caracas o en cualquier ciudad del interior, tú piensas 2 veces antes de salir de tu casa. ¿Realmente necesito hacer esta salida? Bueno, sí, tengo que ir a comprar comida, tengo que ir a visitar a mi mamá que está enferma, etcétera, y vas y lo haces. Pero yo creo que el periodismo que estoy haciendo, telemático, a distancia, sin contacto humano directo, no es demasiado distinto del que estaría haciendo si estuviera en el país, con la diferencia de que yo estaría mucho más nervioso de lo que ya estoy y estaría teniendo peores pesadillas de las que ya tengo en las noches si estuviera allá. Rafael, Joaquín, Entonces, muchísimas gracias de nuevo a ambos por su tiempo, por compartirnos esto y a seguir compartiendo, por supuesto, el trabajo que vienen haciendo de nuestras comunidades. Para nosotros es sumamente importante porque gran parte de nuestra comunidad son de Venezuela y son colegas que viven en otras partes del mundo y son venezolanos, son venezolanas. Y nada, muy agradecida por este tiempo y porque, bueno, pudimos tener este momento para compartir. Y será bueno, hasta la próxima. gracias a ti, Desiree, y a la organización y a toda la gente que se conectó o que se va a conectar en las reproducciones. Un gusto, Joaquín. Lo mismo, Rafael, un placer conocerte en persona, o si es que esto es en persona. Y gracias, deciré, por la invitación y por la conversación. Un abrazo y seguimos en contacto.